¿cómo es? En TikTok ni nada de esas cosas. Bueno, sí, hombre, si conseguimos un momento estrella, pues habrá que utilizarlo, digo yo, ¿no? Tampoco, en fin. Bueno, se nos ocurrió un buen día crear espacios, aprovechando la tecnología, crear espacios donde la gente pudiera intercambiar. ¿Y qué gente? Dijimos, ¿y qué gente es la que tiene que intercambiar? Pues pensamos que la gente que más tiene que decir en este tiempo en el que estamos son los jóvenes, son ustedes, son las jóvenes, las personas jóvenes. Entonces, cada vez que diga masculino me voy a dar una torta para que darme cuenta que somos personas, ¿no? Y que nos dirigimos como personas. Entonces, dijimos, ¿por qué no creamos un espacio donde las personas jóvenes que viven en realidades diferentes, en puntos del mundo diferentes, intercambien y cuenten sus visiones? Porque posiblemente eso nos ayude. Estamos en un momento de la historia que es realmente apasionante. No sé si os habéis dado cuenta. Difícil, porque vivimos una pandemia muy complicada. Vivimos una realidad en el mundo muy complicada. Hay un señor que se llama Bauman o algo así, Bauman creo que habla de que vivimos una realidad líquida. Yo digo que es casi gaseosa. Líquida es que está en constante movimiento. Claro, ustedes posiblemente no lo sepan, pero yo recuerdo el teléfono donde tenía que llamar y una centralita, una señora se ponía, me ponía con otro. Por supuesto, esto de verme, esto era impensable, ¿no? Mi primer ordenador era verde y no, por supuesto, no se podía hacer videoconferencia ni esas cosas, ¿no? Todo esto ha pasado en muy poco tiempo, en muy poco tiempo. Entonces hay muchas cosas que están cambiando en el mundo y que alguna gente como yo, que ya tengo algunas canas, esto que es no es que me la haya pintado, es que me salen así ya, ¿no? Ya me las tengo que pintar de negro porque... Entonces, los que peinamos algunas canas, pues nos estamos dando cuenta que nos estamos quedando fuera y que necesitamos de su visión y de su visión en todos los temas. Entonces, ¿en qué consiste esto? ¿Cuál es la propuesta que le estamos haciendo? Esto se llama Jóvenes Global. Jóvenes que hablan con jóvenes de otros lados. Hemos realizado 5 experiencias ya. Hay muchos más jóvenes. Os aseguro que haremos una gran quedada de jóvenes de muchos países, que estaría chulo también, para que podamos hablar entre nosotros, jóvenes de Nicaragua, jóvenes de Panamá, jóvenes de Bolivia, jóvenes de Uruguay, jóvenes de Brasil, bueno, y de otros sitios, ¿no? Que hacemos una gran quedada, a lo mejor para crear un movimiento que se llame Jóvenes Globales, que sería nuestra ilusión. ¿En qué consiste esto? Esto no consiste nada más y nada menos que en un espacio para que intercambiemos, para que hablemos, con toda la libertad del mundo y con toda la libertad que ustedes quieran tener. Entonces, opinemos. ¿Sobre qué temas? Bueno, en principio nosotros hemos puesto unos temas, pero no tienen por qué ser esto. Pueden ser los temas que vosotras queráis, que vosotras os apetezca. De lo que queráis podemos hablar. Nosotros de todo esto vamos a hacer luego una sistematización. Vamos a sistematizarlo y os lo vamos a enviar para que veáis qué conceptos y qué ideas hemos recogido. ¿Os parece bien? Sí. Ok, pues yo os propongo que hagamos una rueda de intervenciones de presentación, donde cada una de las personas que estamos aquí nos presentemos y digamos sobre qué tema me apetece hablar. ¿Os apetece? ¿Os parece bien? ¿Vale? Yo lanzo uno. Como he empezado, soy Juan Carrillo, director del área de cooperación, que eso es lo menos que soy. Soy un mediador, una persona que le gusta estar en medio de las cosas, de las subvenciones y de la ciudadanía, en medio de las ideas y los proyectos, en medio de las personas y las propuestas. Y uno de los temas que más me interesa y que más me apasiona es la educación. Es decir, ¿qué tiene que cambiar en la educación para que seamos capaces, para que nos ayude a encontrar empleo? Esa es mi propuesta. Yo tengo un orden, supongo que cada uno tiene un orden de cuadritos, ¿no?
Pero el siguiente que tengo a mi lado es Andrés. Andrés, ¿tú cuál es tu propuesta? Buenas tardes a todos. Bueno, como han presentado ya antes Juan, bueno, mi nombre es Andrés, soy técnico del área de cooperación, ¿no?, de AUPEX. Yo lanzaría el tema, bueno, que desde aquí, desde el área también lo venimos trabajando mucho y demás, y que yo creo que es algo que la gente joven cada vez nos estamos interesando más y aportando más, como es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Es verdad que tiene muchas variantes, que es algo muy genérico, pero podemos tocar ciertos temas que van en la lucha contra el cambio climático, ¿no? Y medidas y demás, ¿no? Podemos repetirnos, ¿eh? No pasa nada. Loli, tengo yo aquí la siguiente. Hola, buenas, Juan, ¿qué tal? Hola, bien, encantado. Pues nada, pues estamos aquí colaborando con vosotros, sobre todo en el tema de la sostenibilidad y todo, y el futuro de nuestro planeta y lo que podemos hacer cada uno desde nuestro pequeño sitio o lugar, que yo creo que muchas veces es bastante, con un poquito de esfuerzo por parte de todos. Y nada, creo que es un tema bastante recurrente, sobre todo ahora con la pandemia que tenemos, nos hace reflexionar de cómo estamos en el planeta y lo que hacemos por él y en qué podemos ayudar para que no se colapse y demos lugar a situaciones como la que estamos viviendo, porque yo creo que es que el planeta se cansa de tanta contaminación, de tanto maltrato y por algún lugar pues estalla. Y eso ha sido, creo, el detonante de esta pandemia que tenemos. Por eso creo que hoy en día se están concienciando bastante y hacen muchísimas actividades y muchas cosas para que tengamos un desarrollo sostenible. Y bueno, y sobre todo la zona nuestra de Extremadura, que tan buena es, que tanto tenemos por ver, por proteger sobre todo, creo que merece la pena llevar a cabo ciertos proyectos o ciertas ideas que, aunque nos parezcan peregrinas o pequeñas, pero son bastante buenas. Perfecto, ya llevamos 3. Victoria. Es mi orden, ¿eh? No estoy haciéndolo, es mi orden. Bueno, yo soy Victoria y junto con todos mis compañeros pertenecemos a la Asociación Juvenil La Piña, que somos mucho más, pero por cierto motivo no se han podido conectar. Y nos gusta mucho hacer proyectos para los jóvenes y los niños de nuestro pueblo, y creo que el tema del cambio climático lo podemos implementar muy bien en hacer proyectos para que los niños del pueblo, y quizás ya también intentar expandirnos un poco a través de redes sociales o elementos como Zoom, podemos llegar a hacer que el cambio climático también sea un tema que a los niños les importe desde pequeños. Y desde la Asociación Juvenil La Piña creo que podemos aportar nuestro granito de arena. Perfecto, gracias Victoria. Lucía Ramos. Hola, soy Lucía. Hola, Bueno, pues Lucía. yo en la línea que estáis hablando, también me parece el cambio climático muy interesante. Y sí que es verdad que nosotros desde la asociación hemos trabajado más el ocio en los jóvenes y en los niños. Pero creo que, como ha dicho mi compañera Victoria, también sería interesante trabajar el tema del cambio climático. Sí que es verdad que no era una posibilidad que habíamos barajado nosotros dentro de la asociación, y puede ser interesante porque se le puede sacar partido. Entonces creo que también es un tema interesante y además es muy importante. Entonces, bueno, pues es en la línea que estáis hablando. Muy bien, Víctor. Buenas tardes, buen día. Buenas tardes, más bien. Bueno, vale, para pues, ti. Sí, para mí sí. Bueno, pues yo soy Víctor y creo que un tema interesante que ahora lo ha sacado Lucía, pero que lo deja un poco en un segundo plano, creo que es el ocio, porque se nos muestran pocos recursos, por así decirlo, tanto para los adolescentes como para los niños, como para los de nuestra propiedad, que con 20 y pocos años, al fin y al cabo, y ahora con todo esto del COVID, pues se nos plantean pocas opciones para poder, bueno, pasar un rato con los amigos, con la pareja, con quien sea. Y creo que es un tema que podemos tratar. Vale, perfecto, gracias. Creo que va en una picá. Creo que Luciano va en una picá, ¿no?
Y consigue hablar incluso. Si me dan 3 minutos, estoy a punto de llegar a mi destino, por favor. Ok. Paso a Lucía entonces. Lucía, hola, Lucía González, que es la siguiente persona que aparece. Hola, pues yo también estoy bastante de acuerdo con lo que han estado hablando mis compañeros, pero sí que es verdad que yo, igual un poco por la formación que he tenido anteriormente en mi grado superior, a mí me tira más el tema del feminismo. También implementar un poco lo que es la igualdad, el feminismo, intentar que los más pequeños también vayan entendiendo poco a poco de lo que trata, de cómo va, porque a mí me parece muy importante educar. Entonces, aparte del ocio, que también está muy bien, educar a los niños a través del ocio, pues para diversas cosas, pues la ecología, el feminismo, la diversidad en general. No sé, me parece que es un tema muy importante y que como nosotros ahora mismo estamos estudiando cada uno fuera, se nos hace un poco más complicado el hecho de ponernos todos a hablar las cosas bien y a pensar las cosas bien. Pero no sé, me parece que sería algo guay, importante para hacerlo en nuestro pueblo. Muy bien, muchísimas gracias. Tenía por ahí a Lucía María José. Hola, buenas tardes. Pues yo soy María José y soy también de Berlanga y yo creo que es muy importante como base la educación para inculcar desde muy pequeños a los niños pues los valores de sostenibilidad, de cuidar nuestro entorno, sobre todo nosotros que vivimos en un entorno rural, de la igualdad, todas esas cosas, pero a base de la educación y de eso, de concienciarlos desde muy pequeños. Ajá, muy bien. Gracias. Se me ha perdido. José Luis. José Luis tiene un buen tupé. Sí, buena. Yo soy José Luis, soy de Berlanga, de la asociación de aquí, y yo, como ha dicho Víctor, estoy de acuerdo en trabajar sobre todo el ocio, porque creo que, vamos, ahora mismo como está la cosa, la educación está bastante obsoleta y creo que realmente una forma de que los jóvenes aprendan es a raíz de su tiempo libre y de que vean los problemas en su realidad. Y también siguiendo por el tema de la asociación, al final la causa de crear nuestra asociación fue pues por la falta de recursos que hemos visto que se han dedicado a la gente de nuestra edad y eso, que al final nos hemos sentido pues, un poco abandonados. Y sobre todo en Extremadura, por ejemplo, que ahora pues está sufriendo una gran despoblación por parte de la gente joven porque no hay oportunidades aquí para nosotros. Y en definitiva eso, trabajar a través del tiempo libre, la educación y las oportunidades para nosotros los jóvenes. Muy bien. Gracias. Ana Isabel García. Es la siguiente que tengo en mi... Hola, buenas tardes, soy Ana. Hola, Ana. Pues nada, a mí el tema que me gustaría tratar es sobre la diversidad social, pues tanto el tema económico que tenemos aquí en España y el tema en Bolivia es muy complicado y relacionado con la asociación, pues inculcarle a los niños ese tipo de educación para que se den cuenta los valores que tenemos aquí en España, tan importantes. Desde bien pequeños inculcarles esos valores. Y nada, a través de juegos y que sean reconocidos, no sé. Gracias. Por ese punto de vista. Me gustaría inculcarle los valores a través de la... Nada, gracias. Muy bien, muchas gracias. Fabiano, tengo por aquí. Vale, muy buenas tardes. Bueno, buenos días todavía aquí en Bolivia a todos. Mi nombre es Fabiano Cañipa y soy voluntario en la Oficina Jurídica para la Mujer aquí en Cochabamba, en el parte del área legal. Bueno, y usted está escuchando de manera atenta a todos los otros compañeros que han compartido en este instantes sus temas y creo que realmente todo lo que dicen es bastante importante, ¿no?
sobre todo la educación a los niños para poder ver un cambio en el mañana, ¿no? Que es básicamente donde vamos a vivir nosotros, y bien como decía Juan, nos va a tocar también a nosotros tener el cabello blanco y ver nuevas generaciones posteriores. Bueno, pero personalmente creo que me gustaría poder conversar un poco más sobre el tema de masculinidades, ¿no? Cómo como varones podemos enfrentar este problema que es la violencia de género, sobre todo, bueno, aquí en Bolivia, que es muy, muy preocupante los índices que están apareciendo en esos últimos días. Igual también en España, bueno, sé que en todo el mundo nos estamos enfrentando frente a este problema. Entonces, ¿cómo nosotros como varones podemos enfrentarnos a esto, ¿no? Que justamente se trata de las nuevas masculinidades y bueno, también un poco, ¿no? Cómo nos enfrentamos como jóvenes frente a esta a esta pandemia que estamos atravesando ya desde hace un año, y cuál es cuál va a ser nuestro trabajo como jóvenes, ¿no? Desde hoy en adelante, porque bien ya lo decía Juan, el mundo está cambiando totalmente y de que a poco nosotros que estamos acá vamos a tener que comenzar a tomar las riendas. Bueno, y esto sería un gustazo a todos, un placer. Lourdes Sánchez, tengo ahí. Gracias, Fabiano. Hola, buenas. Pues yo, como ha dicho anteriormente mi compañero, yo pienso que el ocio también es muy importante, ya que como estamos viendo en una pandemia, pues ahora mismo no sabemos lo que es disfrutar ni ya que estamos encerrados. Entonces, pues hacer eso, hacer esto a través también de cultura. Perfecto. Tengo por aquí a Gabriela. Gabriela San Ginés. Es así, ¿verdad? No sabía a cuál Gabriela te referías. Yo soy Gabriela Sanginés, vivo en Bolivia y todos los temas que han mencionado hasta ahora sí me llaman la atención y siento que tengo una opinión en todos esos temas. Algo que sí me interesaría mucho tratar hoy está en base a algo que está ocurriendo mucho en Bolivia últimamente, que creo que siempre ha ocurrido, pero que ahora se lo está mostrando mucho más, que es el acoso en las universidades. Y eso está vinculado con las formas de denunciar este acoso que últimamente ha tomado lugar en redes sociales. Y ese sería un tema que me interesaría mucho poder hablar. Muy bien. Solo me falta Gema por ahí arriba, con gente que tenga, que quiero que sepan, con gente que tenga puesta la cámara. Tengo localizada a las personas que no tienen cámara. Ahora voy a por ellas, Gema. Buenas, pues yo soy Gema, soy trabajadora del área de cooperación y vivo en Serra de Fuente, en un pueblo muy cerquita de aquí de Cáceres. Y nada, a mí todos los temas pues me parece súper interesante, pero hay un tema que a mí me gusta muchísimo, que es el tema del voluntariado, que ya lo estáis haciendo, el ser voluntario de asociaciones y que cada vez hay menos jóvenes en las asociaciones. Entonces me gustaría un poco también que se tocara un poco ese tema porque no sabemos al día de hoy, yo llevo muchos años trabajando en una asociación de niños y jóvenes y al día de hoy no sabemos cómo hacer todavía para poder enganchar cada vez más jóvenes y cada vez más niños, porque yo me acuerdo cuando empecé en la asociación éramos un montón y cada vez nos estamos quedando, cada vez somos menos. Entonces un tema que me interesa mucho, el tema del voluntariado. Muchas gracias. Tengo por aquí a Carolina Terán. Hola Carolina, ¿estás ahí? También tengo a Andrea. ¿Andrea? ¿No habla? Andrea, ¿me están escuchando? También tengo a Camila. Hola, buenos días. Hola Camila. Soy Camila Cañipa y también, ayudo, ¿no?, en la oficina jurídica, en la parte tecnológica. Actualmente estoy estudiando ingeniería electrónica y bueno, el tema del que quisiera hablar se va al área en el que estoy estudiando, que sería quiénes pueden acceder a la tecnología ahora que estamos en la pandemia, que estamos atravesando la pandemia, y porque existe harta pobreza y hay personas que no pueden acceder y hay personas que sí pueden acceder, y cuál es esa diferencia.
Ajá. Acabo de ver que el señor de la Picaja acaba de llegar, ¿no? Es broma. Sí, Luciano, sí, ya te veo que había llegado. Te he seguido. Sí, ¿cómo están? Ahora sí, disculpen, un poco me atrasé en los horarios. Bueno, mi nombre es Luciano Cañipe Irusta, soy de Bolivia, actualmente estoy en Oruro, Bolivia. También ayudo bastante en la Oficina Jurídica de la Mujer siempre que necesitan alguna mano, que siempre estamos ahí para ayudar en cuestión de en todas las cuestiones, logística, tecnología multifuncional. ¿Y cómo se llama? El tema que me gustaría tratar a mí es un tema que justamente ayer estaba conversando con mi papá, con mi hermano, es un tema de cómo ha habido en esta pandemia un retroceso de las luchas de las mujeres aquí en Bolivia. Para poner un ejemplo, ayer justamente nos dábamos cuenta que los niños ahora para pasar clases, sí o sí tienen que estar con sus mamás. No hay otra forma. Yo tengo una primita que tiene 5 años, que su mamá, por ejemplo, tiene que estar al lado de ella toda la tarde para que ella pueda pasar clases. Y eso que hace que ella no tenga esa independencia económica, no pueda conseguir un buen trabajo, no pueda tener una fuente laboral y solamente se dedique al estudio de su hija. Entonces, como el caso de esta, mi tía, que existen más casos en Bolivia que las mujeres por estos hechos de la pandemia han perdido su independencia, han perdido muchas conquistas que se han ganado con las luchas aquí en Bolivia. Y ese es un tema que me gustaría tocar. Ok, muchas gracias. Por ahí tengo a Gabriela Vallivian. Gabriela. Buenos días, sí, estoy aquí. Hola, presente. buenos días. ¿Qué tal? Yo soy Gabriela de Bolivia, igual pertenezco como voluntaria a la Oficina Jurídica para la Mujer. Y bueno, recientemente con un grupo de jóvenes, igual voluntarios, abogados, psicólogos y bueno, de muchas áreas, hemos abierto una fundación acá en Tiquipaya que trata de buscar un apoyo a las mujeres que hayan sufrido violencia y a la vez damos algunos talleres de capacitaciones de prevención. Entonces, a mí me gustaría tocar bastante este tema porque viendo la realidad, la gente del pueblo de Tiquipaya necesita bastante prevención, pero desde la área de educación. He tenido algunos casos que hay mujeres muy adultas que no fueron al colegio, son víctimas de violencia, pero porque no saben, no conocen sobre sus derechos. Y muchos agresores que en realidad también no es que sean agresores porque son malos, sino porque nadie les enseñó de que tienen que respetar a su mujer, a sus hijas, a la mujer, que no pueden pegarlas, sino que han sido criados de esa manera. Y bueno, creo que es un momento urgente de romper con esos estereotipos, con esas ideas, y la mejor forma de prevenir la violencia es la educación, complementando también con todos los temas que los demás compañeros plantearon, me parecen excelentes, son muy necesarios y bueno, esas son mis ideas. Muy bien, perfecto. Creo que tengo por ahí a... Bueno, Pedro Luciano acaba de entrar. Soy yo, perdón, me estoy uniendo de... Que ahí te cambiaste, ahí me has despistado. Pero tengo aquí a Mayra. ¿A Mayra lo tengo también? ¿Mayra puede intervenir? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes ya a todos. Yo soy de Bolivia también. Bueno, igual ya salí de la abogacía, estoy estudiando psicología también. De hecho, varios temas de los que se han tocado ahora me han interesado bastante. Son, creo que, temas que hay que profundizar. No solo hablar desde una parte solo teórica, sino también de la práctica, cómo se ve, ¿no? En el contexto, bueno, el nuestro boliviano, que yo puedo hablar desde ese contexto. Algo que me llamó bastante la atención es como estas violencias que
se están llevando a cabo, que son tan sistemáticas en Bolivia, están afectando tanto a mujeres como a varones. Y bueno, como yo estoy llevando más la parte de psicología en este momento, entonces ver también incluso cómo el proceso afecta psicológicamente a las víctimas, a los mismos acosadores, que como los altera y empiezan a ser a veces más agresivos de lo normal, e incluso de lo normal, entre comillas, ¿no? Todas esas cuestiones me parecen algo muy, muy interesantes, y ver también cómo la pandemia esto profundizado más, que no solo son las mujeres, ¿no? También los niños que están dentro de la casa, que tienen por la educación, etcétera, quedarse dentro, y a veces están con los mismos agresores, etcétera. Eso me ha llamado bastante la atención, y creo que todos los puntos que se han tratado y que todos los chicos han puesto ha sido algo muy interesante. Me gustaría muchísimo escucharlos. Muy bien, pues por ahí habrá más gente. Si alguien se me escapa, porque somos... bueno, acaba de entrar Nicolás. Nicolás, te tocó. Claro. ¿Cómo están? Buenas tardes. Yo soy Nicolás Bellot, estoy estudiando actualmente biología y bueno, también soy artista, entonces lo que más me gusta es aportar en las organizaciones en las que hago voluntariado con mi arte, de forma ya sea audiovisual o musical. Hemos participado haciendo cuñas para la radio, para combatir la desinformación acá. Y también últimamente, bueno, esta última vez he hecho un trabajo junto a la Oficina Jurídica de la Mujer para una cuña de radio también. Algo que me gusta mucho a mí es el voluntariado científico y responsable que empodere a los jóvenes. Las juventudes acá en Bolivia están algo desplazadas, no se les da un lugar muy favorable para que puedan trabajar. También la investigación en pregrado en la universidad está muy devaluada, en los mismos docentes la devalúan, quizás no en mi carrera, pero a nivel de autoridades y a nivel administrativo, sí es bastante menospreciado. Y las organizaciones en las que estoy se encargan de empoderar a los jóvenes para hacer activismo ya sea en el área ambiental como en el área social. Y es algo que me gusta trabajar mucho, porque Bolivia es un país muy adultocentrista. Entonces, para generar una brecha de cambio, los jóvenes tenemos que actuar. Y últimamente los jóvenes están muy callados, muy subyugados quizás a ideas ajenas, y no hay esta responsabilidad individual de querer cambiar las cosas, y no hay, a mi parecer, jóvenes que quieran hablar, que quieran tener una voz. Entonces, eso es lo que me gustaría rescatar y que me gustaría impulsar. Y es lo que tratamos de hacer en los voluntariados en los que estoy, tanto en GYBN Bolivia como en Youth Act. Es más o menos lo que tratamos de hacer. Y bueno, eso a grandes rasgos. Nicolás, no puedes negar que estás en la radio. Más o menos. Yo creo que todo el mundo sabe, todas las personas nos hemos dado cuenta de que tu voz es la más nítida y la más radiofónica. Con lo cual, una felicitación va para allá. Tatiana, Gracias, creo gracias. que a ti no te he dicho nada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Por si acaso, Caro igual escribió en el chat, así que podemos leerla luego. Y yo soy de Bolivia, estoy en la universidad todavía, es mi último año, entonces me interesa mucho qué tan impactante puede ser el activismo, en especial en tiempos de pandemia, supongo que digitalmente y con otras personas. Recientemente formé parte del equipo de la Oficina Jurídica para la Mujer haciendo videos animados, trabajando con un grupo en MIU para hacerlo posible. Y los temas que me interesan igual están relacionados totalmente al feminismo, a la sociología, a la psicología y al audiovisual, a los libros, a la literatura. Entonces, nada, me gustaría saber de qué somos capaces una vez que estamos en el entorno digital y nos reunimos entre distintos lugares, distintas personas que de alguna manera quieren salir de ese estereotipo mal ganado de que los jóvenes no tienen voz y no planean usarla. Y eso. Perfecto. Por ahí Carolina Terán, que tiene algún problema, habla de, bueno, que tiene algún problema con las tecnologías, habla del manejo de Internet,
en las redes sociales en esta pandemia, cuáles son los beneficios, los riesgos en los jóvenes. Los riesgos y los beneficios habla del internet, de las redes sociales, en fin, habla de ciberbullying y de algunos temas que ya habéis tratado. Bueno, esto siempre sigue abierto, por lo tanto, cualquier persona que yo no haya nombrado, pues bueno, puede intervenir sin ningún problema. Fijaros, educación, cambio climático, con sostenibilidad, jóvenes y niños, ocio, COVID, pandemia, feminismo, despoblación y oportunidades, acoso, en la universidad incluso se ha dicho voluntariado, participación, tecnología, arte, el empoderamiento de los jóvenes y el activismo. ¿Por dónde empezamos? Pues empezamos por la educación. ¿Por dónde empezamos? ¿Empezamos por el activismo? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por el activismo. ¿Alguien quiere aportar algo sobre la necesidad de ser un agente activo que aporta respuestas y que quiere liderar los nuevos cambios que están ocurriendo en la sociedad? ¿Alguien aporta sobre activismo? Ahora ya sí que sí. Es necesario que ustedes tomen la palabra cuando quieran. ¿Qué entendemos por activismo, Nicolás? Bueno, el activismo es básicamente visibilizar o sentar una demanda, quizás instalar una demanda y tratar de resolverlo, ¿no? Pero esto también está ligado mucho a lo que es la educación basada en proyectos, y esta educación tiene que estar consciente del medio en el que uno se desarrolla. Entonces tiene que ser, ¿cómo se dice? Los jóvenes tienen que estar conscientes de su entorno y conscientes de sus limitaciones y las problemáticas que están en el medio en el que se desarrollan para poder cambiar. Eso básicamente es el activismo para mí. Y ahora personalmente me gustaría agregar el término de activismo científico, que es un activismo más, como por así decirlo, un poco más neutro, que solamente busca la verdad y trata de desligarse un poco de lo que son las ideologías o formas de pensar que puedan interferir en la búsqueda de la verdad y solo la verdad. ¿Somos Eso es para mí, activistas? personalmente. ¿Somos activistas, María José? ¿Tú piensas que somos activistas? ¿Piensan ustedes que somos activistas, que los jóvenes de ahora son activistas? Yo creo que en general, bueno, más activistas que antes, sí, pero deberíamos serlo más. Ajá. ¿Cómo es el activismo de los jóvenes? ¿Cómo ves tú el activismo de los jóvenes hoy día? Pues creo que una parte entiende que tenemos que empezar a despertarnos y a visibilizar los cambios que queremos ver en el futuro, ¿no? Y empezar a trabajar en ello. Y otra parte pues cree que no hace falta esos cambios, no sé, como que se conforma con el presente y cómo vayan surgiendo las cosas. Y bueno, pues creo que está en la mano de los demás también que contribuyamos a que el resto pues sea consciente de eso. ¿Quién aporta algo más? Puede hacerlo libremente. Levantó la mano. Fabiano levantó la mano. Adelante. Exactamente. Vale, yo creo que, como bien decía María José, Nicolás, lamentablemente los jóvenes no están queriéndose involucrar en en realizar un activismo, ya que estamos pensando como jóvenes, hablando en otras cosas, digamos, ¿no? En el celular, en las redes sociales y demás. Sin embargo, creo que es un momento bien importante de la historia, porque sin querer queriendo, hago una referencia, digamos, subes un video súper marcante a YouTube, por así decirle, y tienen un alcance brutal de 100,000 personas que han visto este video y demás, mismo igual con las otras redes sociales. Sin embargo, como jóvenes no estamos, y activistas sobre todo, no estamos sabiendo utilizar estos mecanismos que tenemos con la tecnología. ¿Alguien tiene otra opinión? Por ahí alguien levanta la mano. Víctor, dale. Dale tú. Pues yo, sí. Yo creo que sí, que el activismo que llevamos a cabo es un poco distinto, porque
yo creo que también nos centramos mucho en varios temas importantes, como puede ser el feminismo que se ha comentado antes, por ejemplo, pues con manifestaciones con el Día de la Mujer, el 8M, que este año aún incluso fue prohibida, por así decirlo, debido a la situación en España y demás con el COVID. Y es importante decir que fue la única manifestación que se prohibió, curiosamente. Yo creo que por el miedo de la repercusión que pudiese tener esta manifestación. El año pasado también fue polémica porque surgió justo antes del inicio de la pandemia y creo que se le echó la culpa. Puede que sí, con razón, puede que no, pero cabe destacar que la lucha, en este caso feminista, se lleva mucho a cabo por los jóvenes, la lucha por la igualdad, por la diversidad, y también se está trabajando un poco, como han comentado antes, todo el tema este de la psicología. Yo estoy estudiando psicología también y sí creo que hay un poco una evolución respecto a los estigmas mentales, a los estigmas sobre las enfermedades mentales que poco a poco, luchando, creo que sí que estamos trabajando. Pero bueno, es un poco un activismo un poco tecnológico, muy desde casa, de bueno, compartir alguna publicación sobre, yo qué sé, sobre feminismo, algún caso de violencia. Y creo que es distinto del que se llevaba antes de salir, bueno, a manifestaciones, o sea, a destrozar cosas, que eso no suele pasar, pero bueno. Y creo que es un activismo distinto del que se daba antes. Ajá. ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Mayra? Bueno, yo estoy de acuerdo, de hecho, con esta intervención, porque yo veo que el activismo en los jóvenes es bastante. No creo que en realidad nos quedemos callados, porque en realidad es hasta nuestra forma de ser, ¿no? Siempre se ha visto a los jóvenes como que los más rebeldes, y etcétera. Pero la diferencia tal vez radica en que el activismo ya es un poco distinto por la era tecnológica. Entonces, el hecho de compartir un meme que lleva, digamos, un contexto social, un contexto político o algo económico, que de hecho van ligados, entonces ya ahí estamos como que dando nuestra opinión desde otra, desde otra forma de darla, pero ya estamos dando nuestra perspectiva. Entonces yo creo que el activismo en los jóvenes es bastante. Y de hecho, en el contexto boliviano se han dado bastantes revueltas y cosas estos últimos 2 años, donde los jóvenes han sido punto clave. Y muchos han dicho que realmente los movimientos que se han dado han sido gracias a los jóvenes. Ya sea de un lado o del otro, es que nosotros estamos participando. Lo que hay que ver es en qué forma y dónde llevar esa participación. Interesantísima la última, esa aportación, ¿no? Se hace la aportación, se hace activismo, la gente está reivindicando, pero no llega a los sitios donde tiene que llegar, o tal vez no se está haciendo la incidencia suficiente, ¿no? No sé, Nicolás quería decir algo. Como somos muchos, tengo que dar palabras difíciles. Esto es mi trabajo y es complicado, me he quitado del medio porque entre tantos jóvenes me veo feo, y entonces pues digo, me voy a quitar porque no quedo bien en la cámara. Nicolás, ¿querías decir algo? Algo que me gustaría agregar es que tenemos que diferenciar el activismo de la cultura de la cancelación, porque ahora es muy fácil reunirnos entre jóvenes y todos hemos incurrido alguna vez en eso, y simplemente cancelar, tachar o invisibilizar algo, o quizás excluir algo que simplemente no nos parece. Y esto, bueno, esto me gustaría diferenciarlo del activismo, porque no es una forma sana de generar un cambio. Solamente quería agregar eso. Ok. José Luis, ¿qué opinas? Vas ahí muy callado. José Luis López, te tengo aquí fichado. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho mis compañeros, la verdad.
que creo que es esencial que nos metamos en los problemas sociales, porque creo que al final somos los que somos nosotros los que vamos a formar la sociedad en un futuro. Entonces, al final, que nosotros nos involucremos en todas estas luchas, por así decirlo, pues creo que es algo esencial. Bien, está claro que la pandemia ha marcado un antes y un después. Está claro que el teneros en casa o el que tengamos que estar metidos en casa nos ha obligado a utilizar otra forma diferente de manifestarnos, ¿verdad, Lucía? Sí, por ejemplo, Lucía, ¿tú qué opinas? ¿Realmente ha afectado mucho a la hora de manifestarnos, de estar, de decir la situación de la pandemia? La verdad es que sí, porque sí que es verdad que hace un año, como han dicho antes, la manifestación del 8M tuvo mucha repercusión, pero a partir de ahí ha habido otras manifestaciones o otros motivos por los que reivindicar X derechos y se han podido hacer de otra manera. Sí que es verdad que con la pandemia pues se ha hecho a lo mejor a través de las redes sociales, pero igualmente creo que hay que tener en cuenta la situación que tenemos ahora mismo, que es delicada, como para que se haga una manifestación con muchísimas personas y se pueden reivindicar derechos. Pues eso, por ejemplo, con las redes sociales las tenemos día a día, todos tenemos, o casi todos, tenemos acceso a internet, a redes sociales y tenemos esa facilidad. Y gracias a esa, por ejemplo, a esa herramienta, podemos conseguir muchas cosas y creo que a lo mejor no se da tanto el valor que se merece. No sé, ¿alguien quiere levantar la mano? Vamos a empezar a entrar en el mundo de la pandemia. ¿Qué está significando la pandemia, el COVID para vosotros? Para vosotras, perdón. Sí, Vosotras, las personas. Lucía González tiene la mano levantada, Juan. Pues adelante, Lucía. Adelante, Lucía. ¿Del COVID o de lo que estábamos hablando antes? De lo que tú quieras. Puedes hablar un poquito de las dos cosas. Pues de lo que estábamos hablando antes, el tema de las reivindicaciones y demás, es complicado, porque aunque vivimos, o sea, obviamente está bastante mal y bastante feo con la pandemia que estamos viendo, que es una pandemia mundial, que pues haya gente que no entienda que estamos viviendo una pandemia mundial y salga a la calle y salga sin mascarilla y sin ningún tipo de cuidado alguno, ni por ellos ni por los demás. Entonces, dentro de lo que cabe, me parece muy mal que se hagan reivindicaciones, pero reivindicaciones de todo tipo. No porque sea la reivindicación feminista vamos a atacar a las feministas, porque es lo que jode, dicho mal y pronto. Entonces vamos a criticar todas las que se hacen, porque aquí en España, por ejemplo, está Vox, que mientras estaba criticando la lucha feminista en el 8M, creo que una semana después o 2 días después estaban en un mitin en no sé dónde con un montón de gente y, ¿sabes? Que es como, si vamos a criticarlo todo, vamos a criticarlo todo con la misma uso de igualdad. razón y con 12 de frente. Si tú estás diciendo algo malo sobre un grupo de personas y luego no hagas lo mismo. Entonces, me parece Bien. un poco mal. Y obviamente me parece mal, o sea, con la tecnología que tenemos ahora mismo, se podría haber hecho reivindicar de muchas otras formas. Y lo del COVID, pues supongo que depende de cada persona. Hay gente que dice que le ha ayudado mucho para centrarse un poco más en la vida. A mí, sin embargo, la verdad es que no. El hecho de estar encerrada y de no poder salir ni ver a tus amigos ni quedar con ellos, la verdad es que yo lo llevo personalmente bastante mal. Sí que hay gente que le ha venido muy bien, pero a mí me ha venido bastante mal. Ya. Victoria, tenías la mano levantada. Adelante. Sí, a mí lo que me gustaría decir es que los jóvenes parece que tenemos que dar como doble motivo por luchar por una causa. No sé, se nos cuestiona cuando queremos hacer algo, se nos cuestiona mucho por las personas adultas que quizás son las que nos deberían de apoyar, porque creo que ya saben lo que es ser joven y lo que es querer luchar por algo y que no te apoye. Entonces eso por un lado, y por el otro creo que también hemos sido un colectivo, por así decirlo, que hemos sufrido mucho con la pandemia, porque al fin y al cabo nuestra juventud no nos la está arrebatando nadie, pero la situación nos ha hecho que nos perdamos muchísimos momentos y creo que
también nos está afectando mucho a la salud mental, cosa que no, quizás no es un tema que se hable mucho, se ha quedado como un poco en un tema tabú este sentido de que la pandemia está generando muchos problemas mentales, ya sea depresión, ansiedad, cosas así, y no sé, creo que deberíamos de tener más apoyo quizás por personas que ahora mismo son las que nos pueden proporcionar esa ayuda. Muchas gracias, Victoria. La educación ha aparecido también por aquí, ¿no? Es decir, ayudarnos a sobrepasar esto también tiene que ver con la educación, ¿verdad? ¿Alguien quiere hablar un poco de cómo tiene que hacer la educación? ¿La educación que estamos recibiendo nos está ayudando? ¿Nos sirve? ¿No nos sirve? ¿El cambio que hemos tenido que afrontar al marco tecnológico nos está ayudando o no? ¿Alguien aporta? La gente que no tiene vídeo también puede hablar, por favor. Yo quisiese hacer un comentario. Bueno, en tema de educación, por la pandemia del COVID, ha retrasado bastante en Bolivia. Por lo menos es lo que yo he podido apreciar. Hay muchos sectores, sobre todo los rurales, que no están teniendo los niños, los estudiantes universitarios, igual de colegio, el acceso a una educación de calidad. Son varios hermanitos en una casa y solamente tienen un teléfono o una computadora para poderse conectar a las clases virtuales. Entonces, no pueden entrar todos. Y hay algunos que incluso no pueden costear el servicio de Internet y, bueno, se están quedando sin clases. Es verdad que la mayoría tenemos el acceso a la tecnología, pero no es tanto así. Yo conozco casos muy reales, muy tristes de niños que no están pudiendo porque no tienen los recursos. Y si queremos hacer el activismo, si queremos cambiar nuestra sociedad, lo más importante es la educación, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos las herramientas? Entonces tendremos que ver tal vez como jóvenes, como voluntarios, crear algunos convenios, algunas medidas para poder llevar algún tipo de educación. Por ejemplo, para este mes de abril, yo tengo una propuesta para trabajar con la zona sur, con los niños, llevándoles algunos talleres con videos, con unas charlas sobre prevención de violencia, sus derechos primordiales. Entonces, creo que tal vez puede ser ese un modo de ayudar siendo activista con el tema de educación. Obviamente esto es algo muy poco, está dentro de mis posibilidades por ahora, pero ahora que nos estamos conociendo entre jóvenes de tantos lugares, podríamos hacer algo mucho más grande. Muchísimas gracias. Buen aporte Luciano, ¿verdad? Tiene la mano levantada. Tengo 3 manos levantadas y quiero seguir teniendo. Tengo también a Tatiana y tengo a José Luis. Adelante, Luciano. Primeramente, creo que me olvidé decir en la presentación, yo soy todavía estudiante, yo estudio en la Universidad Mayor de San Simón, que es la universidad pública de acá de Cochabamba. Con el momento de la pandemia, nosotros, por lo menos desde mi punto de vista, no sé tanto mis otros compañeros de acá de Bolivia, fue como un cambio brutal, porque primero muchos estuvimos casi, sin mentir, por lo menos en mi caso, en mi facultad, estuvimos casi unos 2 o 3 meses sin pasar clases, porque los docentes no sabían y no entendían muchos docentes el cómo hacer para pasar clases virtualmente, ¿verdad? Entonces eso nos perjudicó, tanto así que nuestro último semestre, ¿verdad? Entonces fue todo un retraso increíble que hubo. Y ahora, ya en el momento ya que hubo las clases virtuales, nosotros, por lo menos de mi parte, y también de parte de muchos compañeros, vimos que los docentes muchas veces no entienden la situación de los estudiantes. Tengo un ejemplo. El semestre pasado yo llevaba una materia llamada alimentos y alimentación y teníamos una exposición. Y en la exposición había una compañera que vivía, literalmente vivía en el campo, porque muchos estudiantes
de agronomía acá en Bolivia son del campo y ellas, como no podía costearse más su alquiler aquí en la ciudad, no podía costearse la vida en la ciudad, entonces decidió volver al campo, ayudar a sus papás y a la vez estudiar también, ¿verdad? Entonces, el docente, X motivo, X razón, no se podía, entonces el docente no comprendía esa situación y dijo, ¿sabes una cosa? Está reprobado. Y eso yo siento que nos perjudica mucho a los estudiantes. A eso, hay muchos jóvenes que están abandonando la universidad. No es porque ellos bueno, hay algún... pasar clases, porque ellos no pueden. Se maneja un dato, no sé si será verdad, nosotros ¿tenemos algún problema? Casi 70,000 personas y dicen que han dado la universidad en esa época, había más de 500 personas. Creo que tengo problema en el internet, voy a intentar solucionar. Ok, ya, perfecto, pero varios datos interesantes, ¿no? Los profesores no han sido capaces de adaptarse a este nuevo tiempo y no han sido capaces de dar respuesta. No todo el mundo puede estudiar o aprender de la misma forma. Es necesario empatizar y es necesario conocer la realidad de cada uno para también adaptarse. Estos son los aportes que Luciano hacía. No sé si lo hago bien, Luciano. Sí. Mientras soluciona su internet. Exactamente. Ahí sí. Le doy la palabra a Tatiana. Tatiana, adelante. Yo creo que la pandemia ha hecho mucho más evidente esta paradoja que existe entre la gente que paga por su educación y la gente que no quiere educarse. Es como que le tenemos fobia a la educación. Quizá ha incrementado en la pandemia porque nuestra salud mental también ha sido afectada, pero creo que todos estamos conscientes de que requerimos educación, o sea, la necesitamos a gritos y no podemos educarnos, ni siquiera prestamos atención cuando están hablando de algo que nos importa. Entonces es como que la paradoja a la que me refiero es que estás buscando ser una mejor persona, educarte, mejorar, no sé, evolucionar, moverte de un punto A a un punto B, pero tu cerebro como que tiene algún rechazo extremo por asimilar nuevo conocimiento o por prestar atención, y yo creo que tiene que ver también por el sobreestímulo de quizá dispositivos o cosas que demandan nuestra atención, que ya no podemos enfocarnos en una sola cosa. Entonces me parece muy exigente igual que seamos conscientes de que requerimos educación y no podamos educarnos y no podamos prestar atención o que nos importe lo suficiente para mantener nuestra mente en una sola cosa. Entonces creo que la educación también tiene que cambiar de alguna manera, adecuarse a los nuevos requerimientos de la gente que sí está quizá pagando su educación, quizá no monetariamente, tal vez un costo de oportunidad, no lo sé, porque hay muchas maneras de recibir educación, pero no está pudiendo asimilar el conocimiento porque su cerebro ya está sobreestimulado. Entonces me parece interesante igual pensar por qué estamos conscientes de nuestra ignorancia y no podemos subsanarla satisfactoriamente o de la manera que nos gustaría, digamos. Ok, muchas gracias, Tatiana. Es muy interesante también tu aporte, la salud mental, lo que está ocurriendo en nuestras cabezas con este tiempo. José Luis, adelante. Sí, a ver, yo quería hablar que todos vivimos el año pasado como durante el confinamiento, en teoría estamos en una época totalmente tecnológica y que debería estar todo adaptado a la tecnología. Y yo en mi caso, y seguro que la mayoría de los que estamos aquí, en el tema de las clases online vimos una decadencia, o sea, que los profesores realmente tenían un método totalmente tradicional que no sabían cambiar su metodología para poder llegar a nosotros
de una forma online. Y yo, ahora yo estudio magisterio y ahora estoy haciendo las prácticas en un colegio que tiene bastantes problemáticas sociales y muchísimas dificultades económicas. Entonces, está en Sevilla. Y sí que es verdad que a mí me han comentado mucho los profesores del colegio que para los niños durante el confinamiento fue prácticamente imposible para muchos de ellos dar clases porque no disponen de los recursos necesarios, aparte de que hubo alumnos incluso que desaparecieron por el desinterés de los propios padres y desaparecieron durante los meses del confinamiento y no fueron a ninguna clase ni nada. Entonces yo creo que la pandemia ha hecho evidente algo que existía y eran las desigualdades tecnológicas que hay, que creemos que la sociedad está ya totalmente dispuesta a poder trabajar de una forma totalmente virtual, por así decirlo, y realmente si se hace así, habría muchísima gente que quedaría fuera de lo que es la sociedad, así dicha. Muy bien. Gracias, José Luis. Efectivamente, la brecha digital. Tengo por ahí a Fabiano. Fabiano, ¿quería intervenir? Aquí estoy, perdón, estoy... ¿Cómo están? Vale, yo creo que en este tema de la educación, he estado, bueno, el año pasado, cuando ha sido el tema de la pandemia y demás, creo que muchos jóvenes hemos estado con esa necesidad de poder buscar cursos gratis, a lo menos, bueno, en otros países y demás. Y bueno, al comienzo de este año he estado en un encuentro justamente que era sobre educación y el ponente nos decía que esta pandemia básicamente lo que iba a causar iba a ser una nueva revolución educativa a nivel mundial, no solamente en países, sino a nivel mundial, ¿no? Ya que me gustaba el ejemplo que él daba, y me lo permito dar ahora mismo. Él decía, por ejemplo, miren un auto de 1930, decía, ¿no? Un auto de 1930 era bien interesante, o sea, no, tenías que darle la manivelita y que no sé qué, y ahora un auto de último modelo, pucha, que es re genial, ¿no? Y en cambio él decía, después nos mostraba y nos decía, miren, una ola de 1930 sigue siendo la misma ola que del 2020 o del 2021. Entonces es momento de comenzar a cambiar y pensar de qué manera podemos mejorar la educación. Y en este aspecto también me gusta mucho que él decía que, por ejemplo, él nos podría decir un término raro, digamos, no sé, que es una nueva masculinidad, por ejemplo. Entonces nosotros, con este medio del teléfono, del celular, podríamos entrar tranquilamente al buscador y ver qué es una nueva masculinidad, digamos, ¿no? Buscar ese término que no conoce. Entonces, dentro de ese parámetro, querramos o no querramos, los jóvenes tenemos un poder interesante dentro de nuestro celular para el tema del conocimiento. Entonces, es necesario poder nuevamente reformar con todos estos poderes que tenemos los jóvenes con el celular y demás, para poder encontrar una solución mejor a esta nueva educación que tenemos que enfrentar post pandemia, que obviamente ya no va a ser la misma del antes de la pandemia. Víctor, tengo por ahí a Víctor, que ha pedido la palabra. Adelante, Víctor. Sí, yo quería coger un poco lo que han comentado ellos, tanto de la nueva educación como la de la falta de recursos. Y es lo que comentaba él, que la educación al fin y al cabo no ha cambiado prácticamente en todos estos años. Y ahora únicamente lo que hacemos son las mismas clases de antes, que es el docente pues hablando, a hacer algún ejercicio y poco más. Creo que esa educación tiene que cambiar de alguna forma, pues convertirse en ejercicios más prácticos, un poco de autoenseñanza, tratar de cambiar eso y a la vez enfrentarse a esa falta de recursos tecnológicos que, bueno, afortunadamente los que nos encontramos aquí parece ser que sí que tenemos, pero que no todo el mundo tiene y que a veces se nos olvida. Y creo que ese es el debate que se tiene que empezar a comenzar a hacer. Muy interesante. A nadie se le ocurre, se puede imaginar a un médico operando como hace 50 años, pero seguro que todas nos podemos imaginar a un profesor impartiendo clases como hace 50 años, ¿no? ¿Son las materias que estamos recibiendo en la educación las materias correctas? Tenemos que seguir. Ustedes saben que hay un movimiento que habla del tercer contrato social por la educación, que habla de que la educación ya no tiene que sentir, que existe una evolución, ¿no? La primera movimiento educativo
pues hablaba de las competencias básicas, saber leer y escribir, sumar y restar. Era suficiente como para que uno encontrara un puesto de trabajo, fuera el escribiente del ayuntamiento. Que con la llegada de la revolución industrial apareció un nuevo modelo educativo, una nueva educación que hablaba y que habla todavía hoy de lo que eran las competencias profesionales. Te voy a enseñar a aprender una profesión para que hagas determinadas cosas en una industria. Era el tiempo que lo escuchamos algunos, yo también. Estudia, hijo, estudia, porque si estudias vas a tener un puesto de trabajo para toda la vida y te va a solucionar tu vida para siempre, ¿no? Ahora se está hablando de el tercer gran pacto de la educación, que habla de que ya no es suficiente con tener una serie de destrezas profesionales, porque no sabemos cómo van a ser ni cuáles van a ser las profesiones del futuro. Parece que las profesiones del futuro están cambiando radicalmente, y se habla de una serie de competencias que son las competencias genéricas, las soft skills, las competencias clave, que tienen que ver con la creatividad, la innovación, la imaginación, el trabajar en grupo, la escucha, la participación, la Agenda 2030, si queréis también. ¿Realmente todos estos conceptos se están trabajando también en la educación o en vuestro caso no? ¿Alguien toma la palabra por ahí? ¿Nadie toma la palabra? Adelante, Victoria. Yo creo que quizás sí se ha intentado, pero no se ha llegado a un punto que haya cambiado esta educación, porque ahora mismo yo considero que estamos en un punto de sobrecualificación increíble. O sea, la gente cada vez se forma más y más y más en lo mismo, porque ves que si sales de ahí no vas a hacer nada, te vas a quedar en el paro, te vas a tener que ir a otro país a buscarte la vida. Entonces creo que por eso la gente se sigue formando y sigue retrasando lo que tarde o temprano es inevitable que consiga un puesto de trabajo. Lo que sí creo que estos conceptos de creatividad no se están aplicando del todo, por lo menos en la universidad. Yo estoy estudiando periodismo y no veo que se esté aplicando esto, que quizás para mis estudios sí que sería beneficioso, porque creatividad, saber trabajar en grupo y eso, pero no considero que ahora mismo tú vayas a la universidad porque busques fomentar eso, no. Vas a la universidad porque sabes que si no llegas ahí a lo mejor no vas a llegar a X puesto de trabajo, que es el que buscas. No importa tanto lo que aprendas y sí el título que te dan, como decía aquel, ¿no? Parece que vamos en busca de un título que nos va a abrir las puertas, aun a pesar de que la realidad no es así. Hoy se habla de educación a lo largo de la vida. ¿Os suenan conceptos como MOOC, como PLEC? ¿Os suenan? ¿Habéis oído hablar de los cursos masivos online, abiertos y sin profesor? Bien. Hay un modelo de aprendizaje que se llaman cursos masivos, MOOC, donde el profesor no hay profesor, simplemente hay un itinerario que el alumno va siguiendo y va aprendiendo a medida que va siguiendo ese itinerario. Él le acompaña, en el mejor de los casos, una herramienta que le permite ir instrumentalizando todo lo que va aprendiendo. También hay otra cosa que se llaman PLE, y es que tú entras en una plataforma, dices qué quieres aprender y la plataforma te facilita todos esos contenidos. Son interesantes que busquéis en esto, porque gran parte de lo que viene tiene que ver con eso, ¿no? Fijaros, hemos estado hablando de educación, pero tanto tiene que haber la educación mucho con el cambio climático, ¿verdad? La educación es la que nos hace ser de una determinada forma frente a la realidad. Me ha llamado mucho la atención en vuestras intervenciones que habéis hablado de los niños. Fijaros que los mayores, cuando hablan de el cambio, hablan de que eso tiene que empezar por los jóvenes, ¿ah? Y los jóvenes han hablado de que eso tiene que empezar por los niños. Realmente, toda la lucha contra el cambio climático, ¿cómo veis todo esto que estamos viviendo? ¿Sabéis que la humanidad está consumiendo un 20% por encima de las posibilidades de regeneración de la Tierra? Un 20%, ¿no? En países
donde el medio ambiente es una auténtica barbaridad, como puede ser, por ejemplo, Bolivia, que tengo la suerte de conocer. ¿Cómo estáis viviendo los jóvenes? ¿Realmente ustedes creen que el colectivo joven está reciclando, está reutilizando, está sensibilizado y actuando para esa conservación contra el medio, por conservar el medio ambiente, por ese equilibrio y esa sostenibilidad? No sé, ¿quién toma la palabra? María José, que pidió la palabra. Pues yo creo que los jóvenes realmente lo que tenemos que hacer es como tener la iniciativa, dar el ejemplo y servirle de guía a los niños, porque sí que es verdad que una gran parte de los jóvenes estamos concienciados con el medio ambiente y con la necesidad que hay de cambiar las actitudes que tenemos, porque sobre todo nosotros que vivimos eso, como he dicho antes, en un entorno rural, tenemos que apreciarlo, cuidarlo y eso empieza en uno mismo, ¿sabes? Entonces, pues creo que la otra parte que no está lo mismo concienciada con eso, porque no se ha visto involucrado, no se lo han inculcado desde pequeños, ¿no? Pues por eso no es posible llevar a cabo que todo el mundo recicle ahora, no todos los jóvenes reciclando. Pero sí que es verdad que con el ejemplo de los que sí que están concienciados, podemos empezar a involucrar esos valores en los más pequeños. Claro, y que se perfecto. haga de una manera más generalizada. Yo me voy a apuntar una cosa, María José, si me lo permite. Con vuestra actitud, con vuestras prácticas, seguramente no solamente estáis inculcándoselo a los más jóvenes, sino también a los más mayores, ¿no? Creo que esa doble cara también es real. Tengo por aquí dos manos levantadas, una la de Nicolás y otra la de Víctor. Le doy la palabra a Nicolás, por favor. ¿Nicolás está por ahí? El primero era Víctor, perdón. Ah, pues adelante, Víctor. Perdón, es que no creáis que es fácil, ¿eh? Adelante, No, no hay Víctor. problema, Perdón, sí. perdón. No, yo quería comentar que la plasticidad a la hora de enseñar a alguien es mejor cuando es más pequeño que cuando ya va teniendo una edad. Por ejemplo, a ver, nosotros no vamos a tener tantos problemas si se nos enseña pues sobre ecología, sobre medio ambiente y demás, pero si en vez de enseñártelo con 20, con 25 años, te lo enseñan con 3, con 4, los automatismos que se establecen son más rápidos que a lo mejor lo que llevamos a cabo nosotros, pues a lo mejor cogemos una botella y hay veces que la echamos al reciclaje y otras veces que no. Sin embargo, si tú a un niño de 3, 4 años, de 5, le explicas que en cuanto a lo que es el plástico, lo que es el papel y demás, y le enseñas dónde tirarlo, el niño va a coger y en cuanto, muy importante también, que los padres también lo hagan, porque son los referentes que tienen ellos. Y creo que si esos automatismos se llevan acá, se internan, por así decirlo, creo que será mucho más fácil y podremos trabajar mucho más fácil con los niños, en este caso, que tratando de concienciar a adultos, a jóvenes o a gente más mayor. Gracias, Víctor. Nicolás, tengo por ahí también después a Lucía. Bueno, algo que me gustaría agregar quizás es que para el activismo ambiental, medioambiental que se está haciendo ahora, se está buscando que las juventudes, que los voluntarios jóvenes tengan, como por así decir, una conciencia más globalizada y quizás los nichos se expandan, porque antes el activismo era más basado en ideologías. Ahora se están juntando un poquito más lo que es el área científica. Entonces, los jóvenes están, como por así decirlo, incurriendo en el razonamiento de cómo es que afecta el medio ambiente a mi persona, a mi sociedad, cómo afectan las desigualdades al medio ambiente. Entonces, es algo que me gusta bastante, que es algo nuevo, quizás, por lo menos en Bolivia, esto de que quizás la desigualdad de género o la desigualdad económica o desigualdades sociales también van a afectar al cambio climático, y este cambio climático se puede revertir o quizás frenar a partir de la búsqueda de la igualdad de oportunidades o la igualdad de educación, porque también es algo muy cierto que muchos educadores están formados en un sistema muy tradicional, que solamente imparten su materia y no buscan que el joven o que el estudiante
desarrolle conocimientos por sí mismo. Entonces esto es lo que me gustaría mucho, que se siga implementando y que siga creciendo. Pero muy interesante la aportación. Claro que sí. El autoaprendizaje. En algún momento de la conversación habéis hablado de aprendizaje hacia proyectos, aprendizaje hacia servicios. Me parece que ese concepto también es un concepto que debéis bichear, buscar, ¿no? ¿Cómo aprendo para que al final mi aprendizaje tenga un producto concreto que voy a crear en base a lo que voy aprendiendo? Un producto concreto que puede ser un proyecto o puede ser una acción de cara con responsabilidad social, que gran parte con la que creo que todo el grupo de gente que está aquí, todo el grupo de personas que está aquí, se identifica mucho por ese compromiso de responsabilidad social que tenéis al participar como voluntarios, como voluntarias en vuestros entornos para mejorar la vida de las personas. Lucía tiene levantada la mano. Adelante, Lucía. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Es que aquí al lado están de obras y escucho un poco mal. Yo quería un poco hablar sobre lo que ha dicho mi compañero Víctor, que yo también pienso que es más fácil a la hora de inculcar valores a personas que son, a niños o niñas de baja edad. Pienso que es mucho más fácil, porque ellos no están todavía dentro de lo que es la sociedad, no tienen la mentalidad que puede llegar a tener una persona de 25 años. O sea, de construir a una persona que tiene más edad es mucho más complicado que de construir a personas que tienen pues 5, 6, 7 años. Es mucho más fácil. Ellos todavía no entienden las ideologías, no son personas con malicia porque son niños dentro de lo que cabe. Entonces, quieras o no, son mucho más fácil de inculcar valores, de inculcar de cómo debe de ser, de la diversidad, Es que yo pienso que tenemos que inculcarles demasiadas cosas a los niños que no se están haciendo. Por ejemplo, de los sentimientos casi nunca se habla, ni se sabe, ni prácticamente nadie entiende qué le pasa a alguien cuando hablamos de sentimientos. Es que hay tantas cosas que no se nos proporciona que tenemos que ir aprendiendo a base de prueba y error, que no sé, que me parece que deberíamos de verlo un poco por ahí también y me gustaría hablarlo. Okay, perfecto, los sentimientos. El yo, ¿no? Que soy, que tengo, cómo vivo, cómo siento. No solamente aprender contenidos de memoria, sino qué respuestas tengo que tener yo, ¿no? Gabriela, está por ahí. San Ginés, adelante. Sí, gracias. Una parte que me parecía muy importante en cuanto a la educación de los niños sobre el cambio climático es que también sabemos que los niños aprenden mucho por observación, ¿no? Observación de sus padres, incluso de figuras públicas que puedan aparecer en, no sé, en programas, en noticias así de su país y que ellos estén en algún momento viendo la televisión y aparezca esa figura. Como, no sé, se puede hacer eso de distintas formas en distintos ámbitos. En el hogar, por ejemplo, sabemos que existen muchísimas formas en las que podemos modificar nuestros hábitos, ¿no? Uno de ellos es reciclar, que ya lo hemos mencionado, también nuestros hábitos alimenticios. Buscamos formas de generar menos desechos. Hay gente que ya incorpora dentro de su forma de vida el uso de compostas, etcétera. Pero también que se puede aspirar a proyectos un poco más grandes, ¿no? En Bolivia, en la última semana, creo que fue, que vino un turista que me parece que fue francés, que empezó a levantar basuras en un lugar turístico que se llama Cementerio de Trenes, que está en Uyuni, y él empezó a hacerlo no como un proyecto gigante ni nada, él simplemente fue con una bolsa y empezó a levantar basuras. Se filmó y se volvió un video viral y la última semana, la anterior semana, ha recibido ayuda del ejército, de la población de Uyuni, de colegios, de un montón de gente para limpiar todo ese espacio con un proyecto que no estaba organizado, no estaba hecho para necesariamente llamar la atención de la gente, ¿no? Era algo que le nació a esta persona por su preocupación por el cambio climático y por
su amor por la naturaleza, básicamente. Entonces, a través de esas pequeñas acciones, si podemos nosotros apuntar a hacer pequeñas cosas así, tanto en nuestra vida como, no sé, en nuestros viajes, así en nuestra vida diaria o en ocasiones mucho más extraordinarias, entonces yo creo que así podemos implementar una forma de aprendizaje por observación en los niños. Muy bien, muy interesante también, ¿no? Es decir, si quieres que algo cambie, empieza por ti, ¿no? Y empieza a mostrarlo como ejemplo, ¿no? Parece que es absolutamente necesario, ¿no? Porque cuando hablamos de sostenibilidad, sabéis que cuando se habla de sostenibilidad no solamente se habla de una sostenibilidad medioambiental, ¿no? Hoy la Agenda 2030 establece la sostenibilidad medioambiental, la sostenibilidad social y la sostenibilidad económica, ¿no? Que es la grande lucha. ¿Ustedes saben lo que son los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Alguien puede levantar por ahí la mano y hablarme algo de los... Adelante. Lucía, ¿qué? Cuéntame algo de esto. ¿Cómo lo veis? Bueno, yo lo veo necesario, porque se habla de muchísimos temas, no solo se habla de pues ecología, del feminismo, de educación, de muchísimos, son 17 objetivos que se supone que de la Agenda 2030, creo, que se supone que se tienen que cumplir para antes de 2030 y que vamos un poco mal. También vamos un poco mal, ¿verdad? Vamos bastante mal. De lo que se supone que se tiene que llegar al 2030, vamos bastante mal. Vamos bastante mal, ¿verdad, Andrés? Sí, tengo a María José y a Víctor. Andrés, vamos bastante mal, ¿verdad? Vamos regular. al menos regular. Sí, creo que la semana que viene o la siguiente creo que se aprueba la primera ley de cambio climático en España. No sé si un poco estáis al tanto de las noticias y demás. Y bueno, y hay un debate interesante sobre si lo que hay en esa ley, que aún necesaria, se queda corta, no se queda corta. Entonces también si podéis buscar en las noticias y estáis interesados y demás, pues se está debatiendo ahora en el Congreso de los Diputados esa ley. En cuanto a lo que dice Juan de que vamos regular, depende también un poco por objetivos, ¿no? También si bicháis por Google podéis ver el último informe que se hizo sobre España en Naciones Unidas, es decir, cada país tiene que pasar por Naciones Unidas cada 3 años a ver cómo han ido esos objetivos. Como sabéis, todos los objetivos tienen una serie de metas y de indicadores para ver si se pueden medir, o sea, para poder medirlos, perdón. Y bueno, y hay algunos objetivos que estamos mejor y otros que estamos bastante peor, ¿no? Gracias, Andrés. María José, adelante. Ya no sé si era Víctor antes, pero ahora María José. Pues yo, refiriéndome a los de los objetivos 2030, pues eso, que son objetivos de diferentes disciplinas, ¿no? Tanto de igualdad, bueno, el objetivo principal es erradicar la pobreza a nivel mundial antes del 2030, que es una cosa un poco imposible a las alturas ya que estamos, pero bueno, cada paso yo creo que nos vamos acercando a esa realidad que queremos tener y a ese futuro que queremos tener, que yo creo que eso es los objetivos 2030. Víctor, adelante, gracias María José. Nada. Vale, creo que los objetivos que nos marcamos están muy bien, sobre todo en eso, desarrollo y demás, pero hay que recordar que respecto a la ecología, los tres de los principales países que más contaminan, que son China, Brasil e India, no están dentro de estos tratados. Estados Unidos ha vuelto a entrar después de la época Trump, pero debemos recordar eso, que son las superfactorías y demás, son las que más contaminan, porque aunque nosotros tratemos de concienciarnos, de reciclar, de tratar de consumir menos agua, tenemos que tener en mente que esas son las megaempresas, son las que generan los mayores contaminantes y demás. Y creo que estos objetivos se crearon con una idea, pero esta idea va muy poco a poco, muy lenta, y creo que deberían adaptarse. Ok, gracias, Víctor. Nicolás, adelante. ¿Alguien me ha dicho algo por ahí? Sí, era yo, pero luego intervengo. Vale, adelante, Nicolás. Bueno, aportando quizás a lo que decía Víctor,
En cuanto a ecología, no hemos tenido muchos avances. Yo creo que eso también está ligado a tanto a la cultura como a algunas ideologías, por ejemplo, culturas como la cultura china, que tiende a consumir animales silvestres, pueden ser precursores de muchas enfermedades zoonóticas como el COVID. Y bueno, para mí como biólogo de formación, una de las principales formas de combatir el cambio climático y quizás la depredación sobre recursos naturales, tanto vegetales como animales, es el manejo sostenible, ya que estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible. El manejo sostenible de especies y la producción sostenible de estas es una forma que ha demostrado que puede recuperar tanto especies como dar cierto avance económico en algunas culturas. Por ejemplo, acá la implementación de la carne de caimán, que ha sido de tuición indígena, ha logrado este cambio transformador. Pero muchas de estas iniciativas se ven frenadas tanto culturalmente como ideológicamente, como ciertos colectivos que no están a favor del manejo sostenible, vamos a llamarles animalistas, por así decirlo, pero quizás enfocar esto un poco más hacia la rama científica más que a la rama sentimental es algo que podría funcionar a posteriori. Y quizás también dedicarnos a objetivos un poco más pequeños y más realizables en un tiempo más corto podría también aportar a tener los objetivos de desarrollo sostenible en un mejor camino. Ahí va la propuesta. Adelante, Andrés. Sí, una cosilla, ¿no? Respecto a lo que ha dicho Víctor, que creo que ha dado también un poco en la clave, pero también con lo que estaba diciendo antes, ahora mismo el compañero Nicolás, creo que era, de por qué la necesidad también de una agenda global, ¿no? Que es mucho más difícil, como comenta ahora Nicolás, y lo comentaba Víctor, de que claro, hay países que los más contaminantes, que los más productores de CO2 que no están, ¿no? Pero radica ahí la necesidad de ser propuestas globales, ¿no? Porque el cambio climático no entiende de fronteras, ¿no? Digamos. Entonces solo tiene su solución de forma global y de forma total. También una cosilla respecto a la Agenda 2030, que son 17, como habéis comentado, 17 objetivos, pero que propulsa un desarrollo integral, digamos, ¿no? Son 17, pero los 17 son necesarios y están interrelacionados, ¿no? Más de lo que creemos. Cuando antes se comentaba, por poner un ejemplo, hablando de la educación, de no sé quién lo hacía mención de la sobrecualificación, realmente no es sobrecualificación, realmente es que no está adaptado, digamos, el modelo económico a lo que a la educación. Es decir, podemos producir o se puede salir muchos egresados de la universidad, pero si tenemos un modelo productivo que el 30% está dedicado al ladrillo y al turismo, pues ahí chocan. No es que estemos muy sobrecualificados, muy cualificados, es decir, es que tenemos un modelo productivo que no va encaminado, ¿no? Entonces un poco el desarrollo integral y la Agenda 2030, como antes comentaba Juan, y esos tres aspectos económico, social y medioambiental debe ir interrelacionado. Muy bien, estamos casi en 1 hora y 40 minutos desde que empezamos. Hay una serie de temas que no quería que se me pasaran. Uno es todo lo que es el acoso en la universidad, todo lo que es el abuso a algunos colectivos, las mujeres sobre todo, que la gente de Bolivia ha hecho especial hincapié. Me gustaría que habláramos un poquito de ello. ¿Están por ahí alguien de Bolivia que quiera ilustrarnos un poco cuál es la realidad que están viviendo en ese sentido? ¿Hola? Adelante, Tatiana. Recientemente tuve la oportunidad de hablar con una estudiante de ingeniería civil de la Universidad Estatal de aquí, de Bolivia, y me comentaba que no solo era el acoso, sino también la degradación o, no sé, subestimar el potencial de las chicas, en especial en esa carrera, dado de la mano, digamos, de docentes. Entonces, si nuestros docentes están adquiriendo esas actitudes, también es como que, no sé, se vuelve justificable que sus estudiantes estén
adquiriendo actitudes de la misma índole que van en contra de los derechos o en contra de la integridad de las estudiantes mujeres que tengan las carreras. Entonces es una problemática terrible porque aparte de la falta de políticas de defensa de estudiantes en las universidades estatales, también está esta especie de perpetuación de la misoginia y el machismo por parte de gente que se supone que está siendo remunerada por enseñar de manera igualitaria independientemente del género o el sexo biológico de la gente. Entonces es un problema cuando el educador también está del lado del abusador, digamos, o el perpetuador o del patriarcado, podría decirse. Entonces también era un problema porque como las universidades estatales aquí funcionan como una especie de rosca, te tienes que adherir a la ideología vigente para que te tomen en cuenta en su planilla, digamos, de administrativos y demás. Entonces creo que es muy difícil combatir este tipo de actitudes cuando están avalados por la misma institución. Ya. ¿Alguien puede aportar más? Adelante, Luciano. ¿Cómo están? Bueno, este tema del acoso recién ahora se hizo público, ¿verdad? Ay, no. ¿Me escuchan? Hola. Sí. Sí, recién ahora se hizo público en la cuestión de la universidad privada, como es el caso de la Universidad Católica, donde ha sido el boom de esto, ¿verdad? Pero lamentablemente, y no sé si algunos compañeros más que son bolivianos, que han estudiado en la universidad pública, eso es normal aquí en Bolivia. Es de lo más normal. Tanto así es de una manera que lo han normalizado, que por ejemplo, todos los estudiantes de una materia que no voy a decir cuándo se llevan y cuándo no, es normal que de esa materia los estudiantes acepten que el docente tiene que molestar o insinuarse a una compañera para que esa compañera haga que todos aprueben la materia. Es algo normal y alguien, por lo menos en mi facultad, alguien dice algo, nadie dice nada. Todos saben eso, todo mundo lo sabe, pero por miedo, uno, a la autoridad, porque como decía la compañera Tatiana, creo, las universidades privadas funcionan de una manera muy sucia. Como se ha podido ver, no sé si se enteraron del último caso tremendo que pasó, en el cual fallecieron 7 estudiantes de la Universidad Pública del Alto, que gracias a esa suciedad que existe dentro de las universidades públicas, no se toma en cuenta y no se toman las distintas soluciones para este problema, que es ya muy común, muy normal, que es común que los docentes, por ejemplo, que en mi caso que son ingeniería agrónoma, digan, pero ¿qué hacen mujeres estudiando aquí si esto es para hombres? El campo es de hombres, dicen. Y lo toman de una manera, primero jocosa, y después lo aceptan. Y sin que y si alguien, por ejemplo, tuviera la valentía, yo no estoy dentro de ese grupo de tener la valentía. ¿Por qué? Porque si alguien se opone a esos docentes, se opone a esas personas, te hacen la vida imposible. Hacen que no termines nunca la universidad, te ponen trabas en todos los sentidos. Entonces, por eso todos, y me incluyo en ese, tienen miedo de denunciar cuando es algo muy sabido para todo el mundo. Bien, tengo a Camila por ahí que ha pedido, gracias. Tengo a Camila que ha pedido por ahí la palabra. Sí, bueno, respecto al tema de acoso, sí, en Bolivia existe bastante acoso en las universidades. Bueno, yo sufrí un acoso, una discriminación por parte de los docentes porque, bueno, en principio me nombraron como presidenta de la sociedad científica de mi carrera electrónica y eléctrica. Entonces, en una de las reuniones que tuvimos con los docentes, con los jefes de departamentos, uno de los docentes, bueno, el jefe de departamento me dijo, vos no puedes ser la presidenta porque eres mujer. Entonces, o sea, sí existen hartos casos así en las carreras
especialmente en ingenierías, en agronomía, en todas esas carreras que supuestamente son para hombres y Yo te voy a pedir un aplauso de toda mi gente, de toda la gente que está aquí para ella. Por tu fuerza y por tu capacidad, y porque el que está equivocado, el que está absolutamente equivocado es el que te dijo eso. Él sí que no tenía que estar donde estaba porque no sirve para nada. Pero gente como tú es la que necesitamos y es la que merece la pena que esté en este tiempo y en esta lucha. Te agradecemos muchísimo tu esfuerzo, Camila, tu entrega y que hayas hecho eso, porque eso te hace ser grande. Un ejemplo enorme que yo creo que todos tenemos que sentirnos orgullosos de tener una compañera así al lado. Gracias, Camila. No te nos vayas, que te queremos mucho. Víctor, venga. Bueno, creo que la valentía que acaba de mostrar es increíble porque no es fácil, bueno, mostrar a una situación de acoso y eso lo quería remarcar desde el principio. Y lo segundo, me parece muy, muy, muy fuerte la situación que se está produciendo porque la dificultad que entraña ir a clase sabiendo que por norma general van a acosar a una de tus compañeras, me parece muy fuerte. Todo esto sabiendo que vivimos en una sociedad machista aún, por mucho que querramos trabajar el feminismo y demás, la sociedad sigue siendo machista y todos tenemos un cierto punto de machismo en nosotros, aunque trabajemos y demás. Pero creo que la situación es complicada y por eso quería remarcar que no son que los casos de acoso, de agresiones, ya sean físicas, verbales, se dan en el día a día, pero no sabía que se daba con esta intensidad, con esta normalidad que es la que han comentado mis compañeros. Estamos ya en la recta final. Creo que podríamos seguir muchas horas hablando, pero creo que conviene que todo tenga una dimensión de las cosas, ¿no? Y creo que después de 1 hora y media hablando, creo que está bien que lo dejemos aquí y volvamos otro día a vernos, ¿no? Para que también nos quedemos con un poquito de ganas, ¿no? Yo voy a pediros hacer una rueda de intervención igual que la que hicimos al principio, donde quiero que mandemos un mensaje, que os quiero pedir un mensaje, ¿no? Un mensaje para esa gente que aún no está activa, que aún mira de reojo, que aún no cree en nada, ¿no? Que no está haciendo nada, que está esperando que las cosas cambien porque alguien te las tiene que cambiar y que no se activa como vosotras, ¿no? Personas que estáis en compromiso y que estáis demostrando vuestro día a día que el mundo es posible cambiarlo y que la única forma de cambiarlo es si todos nos ponemos, todas las personas nos ponemos manos a la obra, ¿no? Yo quisiera cerrar con un mensaje de cada uno, ¿no? El mensaje que se os ocurra, casi este tiempo que estoy haciendo para que lo vayáis pensando, ¿no? Y no sé, además de todo esto, además de generar encuentros, de conversar, de saber que lo que ocurre en Bolivia tiene que ver con lo que pasa en España y que lo que pasa en España también tiene que ver con Bolivia y que lo que está pasando en el mundo nos afecta a todos, que aquí todo es global, nada es local y nada es aislado, ¿no? Y que mucho de lo que había estado hablando esta tarde tiene que ver como consecuencia es la despoblación de lo rural y hacer que la gente no quiera quedarse, ¿no? Posiblemente hay muchas cosas que tenemos que cambiar y que tenemos que hacerlo ya, porque el tiempo aquí es muy importante, ¿no? No podemos consentir situaciones como las que pues, algunas compañeras han vivido y no podemos consentir que en el tiempo que estamos sigamos contaminando de la forma que lo estamos haciendo y que la educación y que los gobernantes, los responsables institucionales no se den cuenta. Hacemos esa rueda, si queréis, rápida, no sé cómo hacerla. Le digo a Loli Sánchez que sea alguien que nos mande la primera el mensaje, por ejemplo. Bueno, pues yo me ha impactado muchísimo
el testimonio de Camila. La verdad que la lucha por la desigualdad y del machismo, aquí en España lo sufrimos, pero tenemos voz para denunciar y las injusticias, aunque tarden en solucionarse los problemas. Pero lo de la chica de Bolivia, Camila, desde luego me ha roto muchísimos esquemas. No sé con qué ilusión va una chica a una universidad o eso cuando casi va a tener todo vetado, como no siga las directrices. Me parece, bueno, eso hay que trabajarlo muchísimo, esa desigualdad. Y bueno, y pienso que la juventud de hoy se mueve muchísimo, que aunque haya gente que no se implica, hay mucha gente que se implica, como aquí tenemos un gran ejemplo de los que están participando en esta charla, que para mí ha sido muy productiva, de verdad. Y nada, que me ha encantado mucho conocer a los de Berlanga, los conozco porque somos del pueblo y son unos trabajadores y unas personas muy responsables y concienciados, y con los chicos de Bolivia, pues encantada, y bueno, que volvamos a encontrarnos y que se vaya solucionando todo. Así será. Venga, más mensajes. Para el cierre, tiene que ser picadito. Venga, ¿alguien más? ¿Nadie más quiere mandar mensajes? ¿Alguien? Venga, vamos. Pues nada, decir... Ay, perdón, Victoria. No, habla, Ana. Venga, adelante, Ana. Pues nada, decir que ha sido bastante impresionante el mensaje que ha dado la compañera. Y nada, decir por último que estemos todos unidos por un objetivo común y luchar por ello. Ese es mi mensaje. Perfecto, Lucía. Yo un poco en la misma línea, creo que el cambio está dentro de uno mismo y luego ya se podrá hacer un cambio más grande, pero creo que hay que trabajar eso, que independientemente de quién seamos, de la cultura, del género, de las ideologías o de lo que sea, el cambio está dentro de uno y al final creo que entre todos podemos hacer cosas muy bonitas y bueno, poco a poco conseguiremos los objetivos que queremos. Vale, gracias, Lucía. Victoria. Sí, a mí lo que me gustaría decir que creo que lo difícil es dar el primer paso, pero que gracias a Internet, a un ordenador, nos podemos conectar como lo estamos haciendo ahora mismo y juntos yo creo que podemos conseguir esos objetivos que tanto deseamos. Perfecto, Víctor. Vale, yo creo que para cambiar cosas tenemos que ser, en vez de pensar tan globalmente, ser egoístas. Por ejemplo, yo quiero mis derechos, quiero tener una pensión, al final cuando me jubile, quiero tener una educación pública, y para eso tenemos que ser egoístas para luego poder extrapolarlo a un nivel más global. Nicolás. Bueno, yo quisiera referirme a todos los jóvenes, que todos tienen algo que decir, todos llevan una voz dentro que es muy suya, muy propia, y que tienen que sacarla para generar un cambio, porque si no lo hago yo, si no lo haces vos, ¿quién lo va a hacer? Nadie. Entonces, si queremos generar un cambio, tiene que partir, como decía Víctor, desde el egoísmo y desde la búsqueda de la información y la inquietud científica. Eso es todo. Fabiano, gracias. Vale, muchas gracias. Sobre todo, ¿no? Agradecer a su organización por permitirnos estar esta tarde con ustedes y sobre todo, sorprendente, ¿no? Con la tecnología nos estamos conociendo a pesar de tener un océano de por medio, pero invitar, ¿no? A todos los jóvenes, no ser simplemente unos ciudadanos que están en la calma de la vida, sino ser ciudadanos activos y que nosotros somos el factor del cambio, que está en nuestras manos, que toda esta sociedad en la que estamos viviendo pueda cambiar y que todo el mundo pueda mejorar. Mayra. Bueno, en base a todo lo que hemos visto, realmente podemos ver que la unión es verdadera fuerza y que el silencio solo se extingue cuando alguien habla y la impunidad deja de serlo cuando alguien lucha en contra de ello. Entonces, y yo creo que ese es nuestro papel y así lo estamos haciendo y así lo vamos a hacer. Perfecto. ¿Alguien más quiere decir algo más? Mucho por decir, mucho por hacer. No se puede, el cambio no va a venir solo, viene unido. Ustedes hoy han dado una lección al mundo
de cómo se cambian las cosas se cambian juntos, las cosas se cambian compartiendo, las cosas se cambian avanzando de la mano. Hoy, aun a pesar de los kilómetros de distancia que nos separan, hemos podido compartir que sea la primera de una larga lista de encuentros que esperemos podamos mantener y que podamos seguir haciendo, porque esta actividad es parte del secreto para encontrar respuestas. Posiblemente tengamos que escribirla, tengamos que ordenarla y tengamos que hacerle llegar a aquellos o aquellas personas que tienen en sus manos la toma de las decisiones. Saber que la juventud, que la gente joven no está parada, no pasa, no están fuera de la órbita, sino que todo lo contrario, que están esperando a que quienes tienen el poder en sus manos y quienes pueden decidir, decidan a su favor y de una vez por todas de respuestas a las grandes problemáticas con las que tiene que enfrentarse nuestro mundo y las personas. Hoy hemos tenido un testimonio emotivo de la compañera, a todos nos ha llegado dentro, no lo olvidemos y que eso sea, y que su ejemplo sea nuestro motivo, nuestra fuerza y nos ayude a seguir trabajando y a luchando con mucha energía. Muchísimas gracias en nombre de AUPEX, a quien yo me honro hoy de representar, por haber estado con nosotras, por haber compartido y por haber creado este espacio tan bonito. No sé si Andrés quiere decir algo. Sí, no, una cuestión, me sumo al agradecimiento de Juan. Como lo ha comentado Juan al principio, esto es un proyecto en el que estamos haciendo una serie de encuentros. Este es el cuarto que hacemos y vamos a hacer hasta 8. Todo esto lleva una sistematización que haremos al final una pequeña publicación y como sé que os habéis quedado cosas por decir, si alguno quiere compartir alguna reflexión sobre alguno de los temas que hemos hablado o otros temas que al final no nos ha dado tiempo a tocar, pues podéis hacérnosla llegar tanto a mí como a Gema o a través de Loli, por ejemplo, también, o la gente de Bolivia, pues estamos abiertos a recibir cualquier reflexión que queráis compartir y que incluiremos gustosamente en esa publicación. Y nada, reiterar las gracias por la participación. Pues muy bien, hay que dar eso. Hasta otra, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Chao. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós, igualmente. Adiós. Gracias, adiós. Saludos. Adiós. Adiós.